Hola, muy buen día tengan todos nuestros radioescuchas de Radio Cristo Rey y las personas que más adelante nos verán por los canales de YouTube que se llama Creciendo para Vivir. Hoy tenemos un programa muy interesante. ¿De qué vamos a hablar ahora, Pati? Sí, pues el día de hoy, queridos radioescuchas, buenos días. Les vamos a hablar sobre la resiliencia familiar. La resiliencia familiar, bueno, creo que vamos a tener que empezar dando la definición. ¿Cuál es el concepto de resiliencia? La resiliencia es aquella propiedad que tienen algunos materiales de volver a regresar al estado en que estaban antes de haber recibido estrés. Por ejemplo, hay algunas cosas como una pelota de goma que si tú la aplastas va a regresar a su forma que tenía. Y aplicada hacia nosotros los humanos se refiere a la capacidad que tenemos, Pati, de recuperación cuando nos pasan eventos dolorosos o traumáticos, que son los que estudian precisamente la tanatología. Bueno, la resiliencia va a estudiar, es esa ciencia, esa parte de la medicina que estudia cómo nos vamos a recuperar. Claro, así es, Lalo, y pues obviamente en medio de esta serie que hemos estado llevando, sí, duelo y pandemia, después del tema que vimos la semana pasada, Lalo, de la actitud positiva dentro del duelo, pues este tema de la resiliencia va muy pegado, Lalo, porque precisamente la resiliencia, como tú lo definías, es esa capacidad que nos va a ayudar a sobreponernos ante la adversidad. Claro. Entonces, la resiliencia familiar, ¿a qué nos lleva esta resiliencia familiar? Es, por ejemplo, cuando recibimos en algún momento de nuestras vidas, nos ha tocado, Lalo, y yo creo que a ti y a mí, y yo pues me tocó de forma particular cuando tú y yo éramos amigos, Lalo, tener ese momento, esa experiencia, ese momento en nuestras vidas que a muchos de nosotros nos ha tocado, que nos hablan y en un momento dado para darnos una noticia del fallecimiento de un ser querido, de que alguien de nuestra familia, alguien muy cercano a nosotros, fue diagnosticado con alguna enfermedad, con cáncer, con enfermedad. Aquel accidente, aquel terremoto, aquel huracán. Y muchas de las personas creo que muy fácilmente nos pueden definir y nos pueden decir, oye, es que yo sé, yo te puedo comentar, te puedo contar el momento en que mi vida cambió. Y es que todos estos eventos traumáticos, trágicos, dramáticos de nuestra vida, pues sí, tienen resultados a largo plazo y lo que viene pasando es que nuestra vida se ve afectada, ya no es lo mismo, como dice Pati, aquella muerte, aquel divorcio, aquella persona que se va. Inclusive es muy común en la Unión Americana, Pati, cuando los hijos llegan con los papás y le dicen, pues ya me enlisté en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Y pues aquella mamá, imagínate tú, aquel papá teniendo esa preocupación por el hijo o la hija que andan allá en Afganistán, en Arabia Saudita, en lugares donde pues tienes miedo de que tu hijo no vaya a regresar. Claro, así es. Y pues yo, como comentaba ahorita, recuerdo muy específicamente, ahorita se me viene a la memoria un momento en mi vida, Lalo, y pues tú compartirás el tuyo. Cuando éramos tú y yo amigos, yo me acuerdo perfectamente que yo estaba en la secundaria y en ese momento pues mi mamá iba y nos recogía, estaba yo en la secundaria, en la Federal número 1, y ella nos recogía a la 1:30 que salíamos 1:40 de la escuela. Entonces pues ese día no fue mi mamá a recogernos y a mí me extrañó muchísimo que no fuera mi mamá, sino que fue una tía. Entonces ya pues nos extrañamos mucho qué pasó, y ya nos dijo ella, no, pues es que hubo un terremoto en México y pues ya sabíamos, obviamente yo sabía que mi papá tenía algunos días allá en México, y bueno, fue ese momento, lo recuerdo como si fuera ayer, ese momento en que tu vida cambia, obviamente cambia de forma, y no solamente para ti, sino también para tu familia. ¿Tú cuál recuerdas? Sí, también momento? Pues ha habido varios en mi vida, pero uno de ellos fue cuando su servidor tenía como unos 11 años y pues nuestros padres, mi mamá nos anunció que había pasado algo en la familia y que pues ellos iban a vivir un divorcio. Y yo recuerdo que desde aquel entonces pues sí, la verdad, la vida ya no fue la misma, se acabó la familia como la conocíamos y pues entramos en otra dinámica diferente. Entonces hubo la necesidad en aquel entonces de adaptarnos, Pati, de cambiar.
Y de eso vamos a hablar ahorita, de la resiliencia, que es nuestra capacidad de recuperación. Se recuperó la familia, volvió a estar exactamente como estaba antes. En mi caso, no, durante mi adolescencia no llegó a ese punto otra vez, pero sí logramos tener, la familia sí logramos tener un cierto grado de resiliencia, sobrevivimos, que es lo importante, y pudimos hacer algunos logros aún con la nueva dinámica, pero sí lo voy a decir, y yo sé que te vas a identificar conmigo, las personas que nos están escuchando, las personas que nos están viendo, aquella recuperación sí es y sí produjo un reto. Y de eso estamos hablando. Tú, cuando tienes ese evento traumático en tu vida, va a haber un reto por recuperarnos. Y como la palabra reto lo indica, pues no es fácil para ti. Claro, ese duelo implica, o esos duelos implican, si estamos hablando de la resiliencia, es precisamente la resiliencia, es eso, verlo con esa actitud, esa capacidad de cómo nos vamos a recuperar y plantearte desde un principio, Lalo, esa pregunta, cómo nos vamos a recuperar como familia de esta situación, o cómo vamos a sobrellevar esta enfermedad de un ser querido, esta situación que vino y te cambió la vida como familia. Sí, y es una pregunta que oímos muy seguido, Pati y yo, en el campo tanatológico, en los seminarios de sanación, en las mentorías que damos, y sobre todo, por ejemplo, en casos como de viudez. Y hemos escuchado a las viudas, al viudo, ¿cómo voy a vivir sin él? ¿Cómo voy a vivir sin ella? Claro. Y es una pregunta, es válida. Yo creo que algunos de ustedes se identifican con nosotros, se identifican con las personas que han hecho esta pregunta. Claro que es válido. Dices, ¿cómo voy a vivir si tal vez mi vida se centraba en esta persona, mi vida, o estaba muy acoplada a esta otra persona o a esta situación? ¿Cómo voy a sobrevivir sin este trabajo? ¿En dónde voy a estar? ¿Cómo voy a hacer sin esta casa que ya no tengo? O tal vez si te tuviste que cambiar de país, de México a Estados Unidos o viceversa. ¿Cómo voy a vivir ahora? Ya me cambié de país, me cambié de ciudad. Y es todo un shock, todo un modelo de adaptación que se tiene que seguir. Y precisamente esto es lo que estudia la resiliencia. De nuevo, lo repito, es nuestra capacidad de adaptación. Y luego hay personas que se van, Pati, a la resignación. Sí, así es, sí. Esto es muy diferente y como lo dijiste ahorita, la resiliencia es adaptarnos a esa situación, a ese duelo, a eso que cambió en tu vida. Sin embargo, hay muchas personas y se utiliza mucho ahorita en estos tiempos de pandemia, resígnate, es que me tengo que resignar a que mi ser querido falleció. Aquí nosotros, como tanatólogos, no sugerimos esa palabra de verdad, de hecho no nos gusta. No la usamos nosotros, la resignación. Que la utilices en tu vocabulario, porque cuando implicamos o nos referimos a resignarnos, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué implica? Que no hay ya nada que hacer, te vas a resignar a vivir con ese dolor, con ese sufrimiento, con ese cambio que se dio, esa persona que ya no está, ese divorcio, esa enfermedad. La palabra resignación necesitamos, y nosotros los invitamos, queridos radioescuchas, de verdad, a cambiar esa palabra resignación por la palabra consuelo. Así es. ¿Sí? Hay que recibir el consuelo, porque la resignación quiere decir que ya no hay nada que hacer. Quiere decir que renuncio a la sanación, renuncio a hacer nada. Y hermano, no te lo estamos diciendo por nosotros, te lo estamos diciendo por Dios. Dios no tiene nada imposible y Dios quiere que sanes. Y quiero que sepas que hay personas que han tenido duelos como los tuyos, o tal vez más grandes, y se han recuperado con la ayuda de Dios. Entonces, si ellos pudieron, pues tú también. Pero necesitas escuchar eso, necesitas saberlo. Si hay recuperación del duelo, si hay recuperación, hay resiliencia de lo que te pasó. Pero claro que a veces vamos a necesitar ayuda. En los tiempos de Jesús, pues Jesús andaba ahí sanando a las personas, y ese mismo Jesús en el que creemos todavía anda por ahí sanando personas, de lo cual nosotros somos testigos, lo hemos visto muchas veces, porque si eso no pasara, pues no haríamos talleres, seminarios de sanación. Lo hacemos sabiendo que Jesús va a venir y que quiere actuar en tu vida, querido televidente o radioescucha. Entonces, ¿qué importancia es la manera como afrontamos aquello que nos pasó, Pati? Por ejemplo,
Ustedes recordarán, en semanas anteriores hablábamos del duelo y la actitud positiva. Una actitud positiva va a ser una gran diferencia, pase lo que pase, porque la actitud negativa, que es típica durante el duelo, y es claro, sientes que tu vida se acabó, sientes que aquello ya no se puede, que ya no va a ser posible, y todo tu ser, tu mente, tu intelecto, tu corazón te dice, aquí ya se terminó. Les comentaba yo la semana pasada que mi propio cerebro me mandaba el mensaje, ya no la vas a hacer, te vas a morir así. Pero claro que hay recuperación. Tampoco pasa en un solo día, Pati, hay que decirlo. Hay un proceso de crecimiento, un proceso de sanación. Entonces, la manera en que afrontemos el duelo, vuelvo a decirlo, si no vieron el programa de la semana pasada, ahí está grabado en YouTube, en Creciendo para Vivir. Es el duelo y la actitud positiva. ¿Qué correlación tiene? Y cómo, y mencionábamos como hay estudios científicos, Pati, claro, que demuestran que teniendo una buena actitud positiva, pues claro que todo va a salir. Y entiendo, hermano, yo sé que cuando estamos en el duelo, en la pandemia, es muy difícil tener una actitud positiva, pero se puede. Y por eso queríamos hacer este programa nosotros ahora, para hablarte de la resiliencia, que es la recuperación. Claro, así es. Y precisamente como decías, Lalo, ahorita es difícil hablar de una actitud positiva en estos tiempos, cuando estás viviendo un duelo, cuando te acaban de diagnosticar una enfermedad, cuando tu familiar tiene ya varios meses o tal vez hasta más de un año sin empleo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede aquí? Actitud positiva, yo lo quisiera plantear también desde esta perspectiva. Es una actitud de fe y esperanza. Sí. A final de cuentas, la actitud positiva sería igual a tener una actitud como cristianos, que somos como católicos, de fe y esperanza. Claro. Saber y tener la certeza que Dios, que si en un momento dado tú estás pasando por una situación difícil, nos toca vivir situaciones de duelo, tener esa fe y esa esperanza que Dios nos va a ayudar a salir fortalecidos, a salir como una familia resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Como una persona, como una familia fortalecida a pesar de lo que están viviendo. Por ejemplo, y como estamos en esta serie que se llama Duelo y Pandemia, bueno, en la pandemia, ¿qué resiliencia tenemos? ¿Cómo nos hemos ajustado a la pandemia? No podemos salir tanto, no podemos, igual que antes, ir al parque a correr, a una cosa tan sencilla como ir a tirar una pelotita y cacharla en el otro. Pues ahora se complica un poquito por el cubrebocas y el que no se me acerque en la distancia social. Y entonces, esa resiliencia, ¿cómo vamos a responder a la pandemia? ¿Vamos a permitir, Pati, que esta pandemia termine con nosotros en el sentido muy, muy literal? Claro. Que termine con mi vida, que termine con mi espiritualidad, que acabe con mi fe católica, con mi ida a los sacramentos. O sea, ¿voy a permitir que esto me aplaste? O de alguna manera, como dijo Pati, voy a tener fe en Dios, voy a decir, sí, me recupero de esto. No, de nuevo lo repito, hermano, no porque su servidor o porque un ser humano sea lo más grande, no, porque Dios sí es lo más grande, porque Dios sí puede. Tal vez si me remito o si me limito a mis propias fuerzas, tal vez no voy a poder, claro. Pero si confío en Dios, claro que sí voy a poder. Cuando estamos enfrentando alguna situación de duelo o varios duelos a la vez, como ya hemos hablado también en programas anteriores, ¿qué es lo que sucede? El ser una familia resiliente o el ser tú considerarte como una persona resiliente es un acto de libertad, es un acto propio, claro. Tú decides, puede ser que al principio, claro, es difícil, te puedes plantear muchas preguntas, ¿cómo vamos a salir fortalecidos de esta situación que no me esperaba, la muerte de un ser querido, una enfermedad? Pero la resiliencia es un acto de libertad. Tú decides en fe y en esperanza en Dios, que es Dios el que te está fortaleciendo, que es Dios el que te está acompañando, que es Dios el que te está dando esa fortaleza durante ese proceso que estás viviendo. Y aquí voy a citar una lectura, Lalo. Adelante, Mateo 15:28. Mateo 15:28 y dice así, que te suceda como has creído. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Entonces, sí, aquí esta lectura, que te suceda como has creído. Si nosotros creemos y tenemos esa fe, esa esperanza, y decidimos en libertad nosotros, que tal vez no sabemos cómo vamos a salir de esa situación que estamos viviendo, no sabemos cómo va a terminar esa separación o ese divorcio que te tocó vivir, no sabes. Sin embargo, tú aquí en Mateo 15:28, que te suceda como tú has creído. Yo creo en fe que Dios me va a permitir salir de esta situación fortalecida, que me va a permitir salir como una mujer o un hombre lleno de sabiduría, que me va a permitir salir de esta situación teniendo esa fe y esa fortaleza en Dios nuestro Señor, de una forma que no te esperabas, que no te creías, Lalo, porque en realidad eso nos toca mucho en los seminarios, que personas, a partir de que los vamos acompañando, que van viviendo su seminario, van viviendo su proceso de duelo, y al final esos testimonios tan maravillosos, Lalo, que nos comparten. No sabía yo que tenía esta capacidad para recuperarme de este duelo que me tocó vivir. No creía yo que tenía esa capacidad para dar este testimonio a las personas de cómo llegué y cómo me siento ahorita. Sí, y de eso es lo que iba a hablar ahorita, es, por ejemplo, a veces, pues sabemos que como humanos no somos perfectos, que tenemos ciertas debilidades, y a veces hay personas que se la pasan toda la vida luchando contra la debilidad. Hay otra manera de ver esto, que sería: ¿qué tal si acepto mi debilidad y la abrazo y permito que Dios llene mis huecos, que Dios sea fuerte y donde yo soy débil? Porque así dice la palabra de Dios. Mi gracia se gloría en tu debilidad, se aumenta, se fortalece en tu debilidad. Entonces, acepto mi debilidad, acepto que no voy a poder todo y permito, le doy permiso. Qué hermosa palabra. Me doy permiso de que el Señor venga y llene lo que a mí me falta, que el Señor supla las partes que a mí me faltan. Y eso es lo mismo que pasa también aquí, porque a veces nos contrariamos y no puedo y esto está ahí. ¿Por qué tal vez no aceptamos? Miren, hermanos, ahorita llevamos 6 algo de meses de pandemia y esto no tiene cara de que se vaya a quitar, por lo menos la semana que entra no. Entonces no sabemos cuánto va a durar esto. ¿Qué tal si en lugar de eso, de estar frustrados, de estar tristes, incluso podemos llegar hasta la depresión, que tal vez de eso hablemos en otro programa? ¿Qué tal si abrazamos la situación como está y aprovechamos para leer esos libros que no hemos leído, para crecer espiritualmente, para ser mejores católicos? A lo mejor es el momento de leer el catecismo otra vez, que a lo mejor no lo hemos tomado desde que éramos niños, y decir, bueno, pues ¿qué cree mi iglesia? ¿En qué está formada? ¿En qué está fundada? Y empezar a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Hermanos, hay tantas personas, y a lo mejor lo mencionamos, tenemos por ahí un proyecto de caridad, o los que quieran preguntar nos pueden contactar en los datos que vamos a dar al final de la sesión, para que podamos salir de nosotros y no pensar, no nada más en cómo me está afectando a mí. Sí, te está afectando, hermano. Yo quisiera, Pati, que les habláramos así a los televidentes, a los radioescuchas, directamente y cara a cara, como lo decía Jesús. Hermano, Dios te quiere sanar. Dios quiere que salgas de esto. Dios quiere que salgas fortalecido, y puso en nosotros esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de rebote sano, de recuperarnos, de ser hasta mejores de lo que éramos antes. Claro que esto va a tomar cierto trabajo, cierta diligencia de nuestra parte, Pati. Claro, y hablabas ahorita, Lalo, de precisamente ajustarse, lo llamaría yo, porque hay personas, por ejemplo, que te pueden decir cuando estás en duelo, es que acepta que esto está pasando en tu vida. Entonces esa palabra te puede chocar, Lalo, te puede chocar cuando estás en duelo. Entonces aquí ¿qué es asumir que eso que está pasando en tu vida o que pasó es una realidad? Asumir eso desde la conciencia, ya hemos hablado también eso, y ser conscientes que cuando tú asumes esto forma parte, ahorita está formando parte de mi vida. Ahorita me quedé sin trabajo en esta pandemia, ahorita estamos viviendo una crisis familiar, ahorita estoy viviendo una crisis en mi matrimonio.
¿Y a qué te lleva eso? Cuando tú asumes que eso está pasando en tu vida, entonces de ahí puedes partir, de ahí puedes tomar decisiones, de ahí puedes buscar opciones. Porque como ya lo comenté también, creo que lo comentamos en el programa de la semana pasada, Lalo, lo comentaba yo, lo que resistes va a persistir. Sí. Y lo que vas a rechazar, lo que estás rechazando constantemente, se puede volver pues tu peor enemigo, Lalo, porque no quiero que esté pasando esto en mi vida, no quiero que haya pasado esto. Sin embargo, ya pasó, es parte de lo que está pasando en tu vida. Entonces es asumirlo como católico, como cristiano, con la seguridad que Dios te está acompañando y te va a acompañar. Y ahorita si esta palabra, tú estoy segura que ya la habías escuchado, la resiliencia, entonces pedir en tu oración, Señor, hazme una persona resiliente, ayúdame a salir con esa fortaleza, a salir transformado. No solamente yo, también mi familia, qué hermoso que como familia al final de esta pandemia, porque un día tenemos esa fe y esperamos que se va a descubrir esa vacuna, vamos a seguir avanzando más en el tiempo, como digo yo, cada día lo estamos más cerca de ver, volver a reunirnos, volver a abrazarnos, entonces tener esa esperanza y sobre todo, Señor, permíteme salir más resiliente, primero yo como persona, mi familia y pues con tu familia extendida también. Claro que sí, y entonces pues es importante lo que decía Patti, cómo vamos a tomar esa, como familia, vamos a ser resilientes en familia. Miren, creo yo, y me atrevo a decir, que con uno de la familia que sea resiliente, que diga, yo no voy a dejar que esto acabe con mi vida, yo no voy a permitir que esto termine mi fe, que esto me vaya a afectar de una manera permanente, creo que esa persona puede afectar positivamente a toda la familia. La Biblia dice, solamente un poquito de levadura fermenta toda la masa. Y es una gran verdad que la cita nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, uno de nosotros puede contagiar a todos los demás de optimismo, de entusiasmo. Y hay que ser, tal vez, hermano, esa levadura, dice la Biblia, sean esa levadura, sean esa sal de la tierra, sean la luz del mundo. Necesitamos tener esa fe, esa confianza, esa mentalidad, claro que sí. Hermanos, bueno, hemos llegado al final de este segmento. Volvemos después de un brevísimo corte. No se vayan, seguimos aquí con ustedes en la serie Duelo y Pandemia, Resiliencia Familiar.